Hola, hoy voy a hablar sobre política. No voy a analizar una situación política, ni definitivamente no de mi país, de ni ningún otro país. Y no voy a hablar sobre política contemporánea. De hecho, voy a hablar más sobre mi postura respecto a la política y cómo ha cambiado mi postura respecto a la política en el tiempo. Sí, de eso va a ir. Eh, como estoy intentando una nueva técnica que es hacer notitas, entonces camino aquí, tomé algunas notas. Esas son mis notas. Y bueno, pero luego mi lapicero se le acabó la tinta a mi lapicero, así que no tomé todas las notas que quería. Pero bueno, algunas notas es mejor que ningunas notas. Si se acuerdan o de repente no vieron mi video en el que hablé sobre mi etapa o mi paso por el colegio, yo fui una niña bastante nerd, leía bastante, estudiaba, me gustaban las matemáticas. Era un poco rebelde, pero era solo mi naturaleza rebelde. Creo que muchos niños la tienen. Y en mi familia, en mi casa, en mi familia extendida, no había mucho tema político. A veces comentaban la situación política contemporánea, lo que estaba sucediendo en el país, pero no habían grandes pasiones y no había como que argumentos acaloradísimos. Habían discusiones, pero no había una postura, no había ideologías. Nadie en mi familia cercana tenía una ideología muy marcada. Y entonces mi infancia pasó así. No tuve nada extremadamente marcadamente político durante mi familia. Y así fue hasta los 13 años. A esa edad, bueno, entre los 13 y los 14. Porque a esa edad empecé a ir a las academias y empecé a recibir clases de historia y de filosofía. E iba a estas academias con una marcada tendencia izquierdista, marxista. Y de nuevo, entre el verano de los 13 a 14 años fue normal. Ahí empecé a como que despertar mi interés por la filosofía, no exactamente por la política. Empecé a enterarme un poquito más de temas políticos. A veces me hacían preguntas políticas que yo intentaba entender, no entendía del todo. Pero a los 14 años, ya estando en el colegio / academia, ya empecé como a absorber un poco, bastante, de estas ideologías políticas. Y de nuevo, estos profesores de historia, de economía y de filosofía tenían una marcada tendencia izquierdista, marxista. Entonces me empecé a interesar bastante. Todo me resonaba bastante. Recuerdo mucho la diferencia entre los 13 y los 14 años, porque esa fue la edad en la que empecé realmente a tener pensamiento político. De nuevo, no un pensamiento súper sofisticado. De hecho, básicamente solo había adoptado una postura o había como que ya tenía esta idea de cuestionar o de criticar el sistema. Y de nuevo, me alimentaban con posturas de izquierda y sí, seguí estas posturas de izquierda. Voy a parar los perros. Bueno, y... Ay, olvidé, perdí otra vez la hilación. Bueno, pero el punto es que ya cuestionaba la realidad. De nuevo, vivo en un país tercermundista, pobre, con desigualdades. Ya había tenido varias experiencias de primera mano de chocarme con la existencia de esta pobreza y estas desigualdades. Y en muchos casos esta miseria o injusticias. Entonces, sí, lo más natural era creer o tender hacia la izquierda, hacia tener una ideología más revolucionaria hacia la izquierda, porque sí, también hay revoluciones hacia la derecha. Y bueno, haciendo la historia corta, filosofía marxista, comunismo, intenté leer El Capital, pero recuerdo que no pasé de las primeras páginas. Sí, leí el Manifiesto Comunista, todo me resonó, me hizo mucho sentido. Empecé a ir a ciertas reuniones. Para eso tenía un hermano que estaba más o menos en las mismas conmigo. Incluso mis gustos musicales empezaron a incluir estas bandas todas revolucionarias. Recuerdo que en esa época me pegué bastante con Rage Against the Machine. Sí, muy alienada yo. pero sí, resonaba bastante la lucha armada. Todo esto sucedió entre mis 14, o sea, de mis 13 para 14 empezó y sucedió en mis 14 años hasta los 15. Durante mis 15 años, o sea, cuando yo ya tenía 15 y estaba por terminar el colegio, empecé a cambiar un poco eso. O sea, todavía seguía pensando que el sistema estaba mal, que la izquierda sí tenía un poco de sentido, o que ya el comunismo tenía sentido, el marxismo tenía sentido, pero empecé a alejarme un poco de eso, empecé a conocer más gente
y empecé a tender más hacia la anarquía, hacia el anarquismo. Para esto, otro dato de vital importancia, bueno, que no es tan importante, pero como era un adolescente y me gustaban, o sea, tenía mis como ideales, ¿no? Ideales de adolescente. En esa época recuerdo que tenía, o que seguía bastante a César Hildebrand y a ciertos periodistas que criticaban constantemente el sistema, ¿no? Y sí, me gustaba, era mi onda. A los 15 de nuevo ya empecé a dejar un poco esos pensamientos, me volví un poco más anarquista. Eso fue entre mis 15 y mis 16. Me di cuenta de que de ciertos errores, no voy a pasar ahí, de hecho no tengo una lista, no hice notas sobre eso, pero ya empecé a pensar bastante más en el humano como el problema, no el sistema político, sino el humano. Entonces miraba un sistema comunista o marxista en el ideal, ¿no? Y luego veía en la realidad y veía cómo el accionar humano o cómo las conductas humanas hacían que este ideal no se realizara. Y entonces empecé a desencantarme bastante de los sistemas políticos, también porque veía que, o sea, podía ver a los políticos como no sinceros, como no. Una cosa es la ideología que pretendes tener y otra cosa es la ideología que tienes. Y sí, me desencanté. Además, a los 15, terminando los 15, entré a la universidad, pero no empecé. Entre los 15 y los 16 no hice mucho, no hubo mucha cosa política ahí, creo. Y a los 16 empecé la universidad. En la universidad ya había perdido bastante mi postura de izquierda, pero todavía mantenía una postura bastante antisistema. Mi postura siempre ha sido bastante antisistema. Entonces, sí, todo respeto por la autoridad y todo respeto por el proceso político. Bueno, fácil no todo, pero la mayoría de mi respeto por la autoridad y por el proceso político se había perdido. Y así me lo pasé. Ahora, en esos años también empecé a ser un poco más egoísta. Empecé a pensar más que los humanos ya no importaban, o sea, que no importaba mantener un sistema político de ninguna manera, o sea, de ninguna específica manera, de ninguna manera específica, y que el problema de por sí eran los humanos. Me volví un poquito más misantrópica, ¿no? El problema son los humanos, las actitudes humanas. También ya había despertado mi conciencia ambiental, entonces veía más que importarme el problema político o la desigualdad humana, me empezó a importar más cómo tratábamos al planeta, al mundo, a los ecosistemas. En esa época creo que tuve un año, no recuerdo exactamente en qué año o a qué edad, pero tuve un año bastante fatalista. Empecé a buscar videos conspiranoicos, la catástrofe ambiental y los políticos haciendo nada o peleándose por otras cosas. Y conocí bastante gente también que estaba como en esa onda. Y bueno, y luego salí de la universidad. Apenas salí de la universidad me fui a Estados Unidos una temporada. Para eso mi hermano ya estaba viviendo ahí, yo solo fui de visita. Primero fui de visita un rato, después fui de visita un más largo rato. Y esta parte no la recuerdo exactamente, no sé si él me compartió un blog o yo encontré un blog de alguna otra manera, pero encontré un blog de gente, entre comillas, inteligente, del área de San Francisco, del área del Bay Area de California. Y ahí discutían bastantes temas y me pegué bastante con ese blog, se llama Les Wrong. Todavía existe, ahora no. Los artículos, entre comillas, mejores que me parecen a mí son artículos antiguos o los que yo leí al principio. Ahora no lo reviso mucho, no le veo mucho contenido. Sé que hace poco lo revisé para ver qué contenido ponían sobre la pandemia, sobre el coronavirus. Hay cosas interesantes, análisis interesantes. Pero bueno, de aquí saqué varios temas. De hecho, hay muchos consejos prácticos. Saqué muchas cosas prácticas como yo siempre he sido, como lo mencioné en el video de la recta palabra, yo siempre he sido un poco tosca al hablar o un poco. La gente te llama directa y sin filtro, pero la verdad es que eres un poco desconsiderada. Y o sea, como de nuevo, como no le tengo mucho respeto a la autoridad ni a la realidad misma, he pasado gran parte de mi vida, bueno, hasta mi adolescencia, ¿no?, siendo desconsiderada con mi manera de hablar.
Y, y eso también traía como repercusiones personales, ¿no? Ahora, yo me imagino a mí misma no siendo tan desconsiderada, pero creo que la idea de ser desconsiderada a mi manera era que era considerada con la gente que me importaba y desconsiderada con el resto, lo cual es ser desconsiderado. Uno hay que ser considerado con todos. Y bueno, en este blog que se llama Les Wrong, aprendí también consejos prácticos sobre cómo socializar mejor o cómo actuar de mejor manera en la sociedad, cómo ser una mejor persona, básicamente. Pero también habían temas políticos. Aquí agarré la onda del anarcocapitalismo y el libertarismo. Mucha gente aquí, o mucha gente ahí, tenía tendencias libertarias. Hay unas personas todavía que tenían tendencias izquierdistas. No claramente marxistas, pero sí de ojalá distribuyéramos la riqueza y dejara de existir la desigualdad y el control de los medios de producción por parte de una clase oprimiendo a la otra. Y bueno, aprendí sobre estas otras ideologías. Me gustó un poco el libertarismo porque me creí un poco la idea de que la libertad era lo más importante. Yo también siempre he creído que la libertad era bastante importante. De hecho, es uno de los valores más importantes, una de las, no sé cómo, ni siquiera qué categoría ponerle, pero es una de las cosas más importantes. Todavía me lo parece. También empecé a sospechar que todo era floro, que todo era solo palabras. Y bueno, de ahí he leído un poco sobre economía, o sea, me enteraba un poco sobre los modelos económicos. Todos me parecen no graciosos, sino payasadas, me parecen payasadas. Y ya. Luego de eso, ya en mis 20s, terminé de perder todo posible. ¿Cuál es la palabra? ¿Afinación? No, un momento. Bueno, olvidé la palabra. Pero perdí toda posibilidad de creer en una ideología o en un partido político o en un político, para ser más claros. Para esto, desde que tengo 18 años, ya era medio anarquista, así que desde que pude votar, no he votado, siempre he viciado, siempre he marcado cualquier cosa. No creo en el proceso democrático actual, o sea, no me parece que mi participación sume o reste, o que el proceso en sí mismo sume o reste. Como dije en algún video, la política es una de esas cosas sobre las que sí me permito ser cínica, y cada vez que soy cínica, pues parece que sí, la realidad me da la razón. Esto no es un video esto no es un audio para motivar para nada, pero un poquito sí. Bueno, ya. Entonces perdí en mis 20 ya perdí toda posibilidad de intentar, de creerme. Para esto ya algunos amigos que tenía se habían metido en política, algunos con ideales muy grandes. Y aquí también puede empezar a ver otra cosa, ¿no? Que es que una vez que te metes en política, todos tus ideales van a estar por encima de absolutamente todo lo demás, ¿no? Están por encima de tu moral, autoética personal, están por encima de tu de tu valoración de la verdad y la libertad, porque hay un ideal más grande. Y eso es lo que me parece muy importante de las ideologías políticas, sobre todo las de izquierda, porque las de izquierda son las que me chocaron a mí y las que más he estudiado. Y es que el ideal político se pone por encima de cosas tan básicas como la libertad o la vida humana. Y de nuevo, mi postura en general, tampoco es exactamente que la vida humana es lo más preciado, pero creo que lo es, creo que es bastante preciado. Y creo que privar del derecho a la libertad, de hecho tengo una postura bastante grande, soy abolicionista, por ejemplo, de los sistemas carcelarios. Yo creo que el privar del derecho a la libertad a cualquier persona es una payasada, o sea, no digo que esté mal moralmente, digo que no tiene una finalidad o en la mayoría de los casos, no de dar casos en los que sí, no tiene un resultado positivo neto. Bueno, en mi país, regresando al país,
cada cierto tiempo surgen elecciones políticas que polarizan a la gente. Eso se puede ver en las redes sociales. Y gente que parecía razonable, empieza de pronto a insultar a otra gente, ¿no? Creo que ese es un tema bastante conocido. La gente se ciega por la política. Ahora, yo creo que puedo intentar entender a la gente. Creo que si yo de verdad creyera que un partido político u otro van a afectar al país bastante negativamente, como matar a todos, como si fuese el COVID o algo así, supongo que yo también me pondría histérica al respecto y empezaría a poner cosas en mis redes sociales. Entonces, creo que puedo entender por qué. Pero el problema de fondo es que la gente todavía cree que los políticos o los sistemas políticos o el sistema democrático es algo, uno, en lo cual nosotros tenemos elección. O sea, sí, no estoy súper conspirando acá, pero, o sea, el cambio del presidente, del gabinete, es una mera fachada, no es algo sobre lo que nosotros no podemos decidir realmente sobre estas cosas. No, la democracia representativa no es tal, en verdad. No es que nosotros no estamos cediendo nuestra decisión a otras personas que van a decidir como que en pos de nosotros o van a tomar nuestras opiniones en cuenta. Creo que no es así. Y también creo que esto de votar sí es un poco también como que disipar un poco nuestra responsabilidad real, que es la responsabilidad que sí tenemos sobre nuestras vidas y nuestras acciones. Y yo sé que esto también suena un poco inocente, o no inocente, sino ingenuo sobre como si las pequeñas acciones de cada individuo en la sociedad fuesen a afectar a la sociedad en su conjunto. Pero si de verdad cada individuo, como le dije en uno de mis videos, si de verdad cada individuo cambiara, pues sí, cambiaría. Para cerrar, algo que tal vez me molesta un poco de la gente y las ideologías políticas, además del hecho de que no razonan correctamente y se sigan por lo que sea que el líder o la finalidad o la buena finalidad o lo que crean que sea la buena finalidad imponga. De nuevo, pelearte con tus amigos, insultar, mentir, falsear información. Creo que todo eso es algo en que la gente que tiene una ideología política o una tendencia política como que es algo negativo en la que la gente incide. Además de eso, creo que la capacidad de razonamiento cambia bastante. Creo que también lo comenté, pero durante las elecciones políticas salen bastantes noticias, ¿no? Algunas verdaderas y otras falsas. Y nosotros tendemos, bueno, aquí sí puedo decir que yo no. Yo puedo sacarme de nosotros. Las personas tienden a compartir o redistribuir estas informaciones cuando atacan al político que ellos atacan y cuando favorecen al político que ellos favorecen sin siquiera buscarlo, ¿no? Y tienden a detener este flujo de información, a no compartir, a cuestionar, a criticar la información cuando ataca al político que ellos favorecen y favorece al político que ellos atacan. Y este es un error básico, primario, ¿no? Y que creo que la gente lo puede notar en sí misma, en otras situaciones, pero creo que la política lo nubla de tal manera que aunque muchas personas pueden ser conscientes de que estén cometiendo este error, pueden racionalizarlo de manera o diciéndose que es en aras del bien del Perú o el bien del país o el bien de cual sea la causa que están llevando a cabo. Y bueno, lo otro que... ¡Ay! Un mosquito. Y lo otro que me molesta es que de nuevo, nosotros criticamos, ¿no?, a los políticos corruptos cuando esa misma corrupción o esas mismas acciones las presentamos en nuestro día a día. Mentir para obtener un beneficio o no decir algo que ha sucedido, permitir que algo malo ocurra, básicamente
estamos actuando de la manera en la que actúan aquellas personas a las que criticamos. Y creo que estos grandes temas, por ejemplo, en mi país en Perú ha surgido un gran tema me da lata explicarlo, pero ha surgido un tema por un organismo que se llama SUNEDU que fiscaliza de alguna manera o pone a raya las universidades, porque también tenemos un gran problema de universidades, ¿cómo decirlo para que se entienda? Universidades chicha, no, universidades como que sin mucha validez. Y pues el Congreso y los políticos que están ahí recibiendo dinero, pues están intentando modificar este organismo de tal manera que beneficie a estas universidades que no tienen esta validez que deberían tener. Aquí es un tema más grande que ya toqué un poquito ayer, pero yo creo que el tema de fondo es haberle dado tanta importancia a las carreras universitarias, o haberle dado tanta importancia al título universitario que no debería tenerlo. Entonces, incluso yo creo que es un tipo de incentivo nocivo, en el sentido de que intentando fomentar la educación superior hemos fomentado la aparición de centros de educación que no tienen la validez que deberían. Bueno, y lo otro también sucede con las grandes empresas, ¿no? Como por ejemplo Telefónica, que le debe millones de dólares al Perú y sigue operando, o cuando explotó el caso de Odebrecht, ¿no? O cada cierto tiempo siempre explotan casos de empresas que le dan dinero a los políticos para que estos políticos voten a favor de reglas o de regulaciones a favor de esas empresas. Y nosotros nos enojamos, ¿no? Nos enojamos, ay, ¿cómo se atreven estos políticos de mierda? Pero vamos y hacemos lo mismo en nuestras vidas. Y vamos y consumimos en estas empresas. Y muchos de nosotros ocupamos cargos. Bueno, aquí también puedo sacar, yo no ocupo ningún cargo en ninguna empresa. Pero muchas de las personas que se quejan ocupan cargos o tienen empresas que se han visto favorecidas por el Estado, o que a las cuales han recibido favores que no deberían. Y de nuevo, tampoco soy la super moral. Fácil, en un video voy a hablar sobre moral, pero creo que esta super crítica que hacemos también disipa un poco la responsabilidad individual que tenemos en nuestro actuar diario. Y sí, de nuevo, creo que la política es un gran juego, es una gran payasada. No le creo nada a los políticos. Mucha gente cree que a veces que todavía soy de izquierda. Cuando critico o cuando son las elecciones creen que voy a votar por la izquierda. Yo no voto por la izquierda. O sea, y sí, sería muy bonito si funcionara, o si las grandes cosas que dijeran la verdad las creyesen. Pero no, yo siempre vicio, no voto, no le creo nada a nadie. A veces hago comentarios de broma, o sí, también algo que me pasa bastante o que veo bastante es que la gente está más dispuesta a insultar, claramente a insultar. Como por ejemplo tenemos a esta persona, Keiko Fujimori, que es la hija del ex dictador presidente Alberto Fujimori, y la gente le insulta, le dice nombres y le dice, o sea, yo entiendo que los políticos causen asco, pero es un humano. O sea, perdemos toda noción de quién es un ser humano y lo convertimos en un político, y yo sé que se lo, entre comillas, merecen, pero vamos, o sea, estamos perdiendo toda decencia humana, y creo que eso no está bien. De nuevo, no está bien para uno mismo, no está bien para la gente que está insultando. A Keiko creo que le vale, se ríe, se seca las lágrimas con sus millones de dólares. Y, o sea, creo que, como lo dije en la recta palabra, creo que muchas veces esto vale para uno mismo. Así como darnos cuenta de los sesgos que cometemos en política, valen para uno mismo. Y bueno, como esa es mi postura, entonces en realidad me mantengo un poco alejada de las noticias políticas. De vez en cuando me entero, si es algo bastante importante me enteré de las elecciones, por ejemplo. Pero sí, sigo sin creerle nada a nadie. No tomo posturas. Esto me hace parecer un poco apolítica, de alguna manera lo soy. No es que carezca de análisis político, es que mi análisis político me ha llevado a alejarme de esto. Es como, no tengo por qué ser partícipe de esto, no tengo.
Y, y ya, de haber dejado bastantes temas. Por ahí, de nuevo, mis notitas se acabaron. Y, y ya. Sobre el futuro. A veces tengo pensamientos positivos sobre el futuro, pero son sobre todo por el posible avance tecnológico, no mucho por nuestro avance moral o espiritual. Eh, no soy un futurólogo, no creo que esté, no creo que sea, no especulo sobre el futuro de manera real. Me gusta decir cosas porque sí, como la mayoría de las personas, y no pretendo que mis análisis sean la gran cosa y super análisis. Y ya.